esos tiempos nuevos que pues nos anteponen retos y creo que es muy importante que se esté fortaleciendo este tipo de dinámicas, que fortalezcamos la academia por medio de estos enlaces a distancia y la tecnología que pues, nos brinda pues una gran oportunidad de potencializar esta gran comunicación y obviamente eh, pues el acercamiento con ustedes. Y de nueva cuenta, como les comentaba, es un honor muy grande y no estaría aquí si no fuera por la invitación de nuestras autoridades, a la doctora Elvia Ortiz Ortiz, la coordinadora de las Ciencias Biológicas y de la Salud, así como también a la directora de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la doctora Aurora Lucero Reyes. Y obviamente, pues a toda la estructura, a todos mis compañeros, profesores, a mis alumnos y bueno, a todos ustedes, mi más profundo agradecimiento y también pues a la gente que me rodea, a mis familiares, amigos y todas aquellas personas especiales que se encuentran aquí, que son todos, ¿verdad? Todos tenemos esa peculiaridad eh, de encontrarnos reunidos afortunadamente ante esta situación. Y bueno, justamente a finales del año pasado, en los últimos meses de diciembre, en el mes de diciembre, últimos días, se presentó los primeros reportes oficiales en China, como bien sabemos. Sabemos muy bien la historia, como de una ciudad pequeña, de un foco de infección muy localizado. Ahora, después de unos pocos meses, nos encontramos en una situación global que tiene que ver con nuestra actividad diaria, con nuestro estilo de vida, tiene que ver con nuestra tranquilidad, con nuestra manera innovadora de interactuar como lo estamos haciendo hoy en día. Entonces, bueno, somos ya pues partícipes de este momento histórico, cómo este nuevo panorama global afecta de manera importante nuestra salud. Y no solamente la salud física, sino también la salud emocional. En nuestro país, eh, como todos los países, tiene grandes diferencias y muy específicas peculiaridades que hacen que el manejo de este tipo de eventos pues sea cada vez más complejo. Tanto única en el mundo esta creatividad que tenemos y que es pues de fama mundial. Bueno, ¿a qué nos atañe esta situación? Pues a que va a haber una cantidad de estrés importante, de todo tipo. Bueno, ya no era suficiente con el estrés que manejábamos cotidianamente, con el estrés, sobre todo que nosotros que tenemos pues vida en centros urbanos importantes, por nuestras actividades profesionales, personales, ya tenemos un tipo de estrés por nuestra profesión. Hoy en día, en especial atención a los médicos, médicas, a todo el personal de la salud, enfermeros, enfermeras, toda la gente que está en primera línea, sufre ahorita un estrés excesivo, un desgaste importante. Y nosotros, como odontólogos, pues estamos en la antesala de estar en esa primera línea de atención a los pacientes. Claro, no estaremos atendiendo en un hospital pacientes específicamente de COVID, eh, pero definitivamente en nuestra práctica privada, en nuestra práctica institucional, pues tendremos justamente los mismos parámetros que hemos llevado para evitar contagios, pero sumamente reforzados con nuevas barreras biomédicas, con nuevas barreras biológicas, con todo tipo de estrategias para la seguridad de todos, tanto de nuestros pacientes como de nosotros como profesionales. Entonces, esto transforma de una manera sumamente importante esta cuestión emocional que pues no va a ser únicamente de nuestros pacientes, como bien lo acabamos de comentar. Y bueno,
ya hay una gran cantidad de información disponible en cuestión de todas estas temáticas. Tenemos aquí, por ejemplo, una publicación sobre Italia que, como bien sabemos, bueno, pues todavía está sufriendo las secuelas de esta pandemia, ¿sí? Y los efectos de la cuarentena, del aislamiento, del distanciamiento social, del cambio de dinámicas en nuestra convivencia, de abandonar nuestra rutina diaria, el despertarnos para ir a trabajar, para hacer una serie de actividades, pues se ha reflejado de una manera muy importante en la calidad de vida, en la salud emocional de la población. Y bueno, el sueño, la calidad del sueño es un factor importante. La persona, eh, es- eso, eso está en muchos países. Este es simplemente un ejemplo de fortuna actual. Y bueno, pues tenemos hoy una situación importantísima en la cual, como bien sabemos, esto es algo masivo. Es decir, es algo que está afectando a millones de personas en el mundo y que los resultados en ese tipo de estudios revelan que más de la mitad de la población tiene una pobre calidad de sueño. Entonces, esto pues va a profundizar síntomas de ansiedad, de estrés y todo este tipo de síntomas y de signos que se presentan por la falta de un descanso reparador y que esto pues nos afecta no solamente a nivel emocional, sino también va a tener un papel muy importante, una relevancia fundamental en toda nuestra salud. Entonces, bueno, este es un ejemplo. Estamos hablando de un país industrializado, con un cierto nivel socioeconómico, educacional, y que bueno, todos este tipo de estudios pues refleja pues las grandes diferencias que se pueden presentar en los niveles de países de primer mundo con ello, pero que emocionalmente realmente nos va a impactar de una manera muy homogénea cuando hablamos de grandes urbes. ¿Sí? También vamos a ver que en la literatura se reporta que, bueno, vamos a tener efectos negativos, ¿sí? Como en el aspecto que comentábamos de la salud, la cuestión social, en el dominio de nuestras emociones, y también pues vamos a ser más susceptibles al riesgo de contraer enfermedades. Y bueno, pues en este entorno es un círculo vicioso. Este tipo de alteraciones definitivamente va a impactar en nuestro sistema inmunológico y esto, bueno, es algo que no podemos evitarlo en algún momento, pero sí podemos empezar a eh, manejar la situación de una manera más favorable para nosotros. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser los efectos importantes del estrés? Bueno, tenemos una gran cantidad de efectos colaterales con esta situación. Como vemos, vamos a tener síntomas que van a tener que interferir con nuestro aprendizaje, como en la cuestión de la memoria, en ver una actitud negativa ante el panorama que nos rodea, en sentimientos de ansiedad, en una preocupación constante, ¿sí? Vamos a ver que también hay síntomas emocionales, como esos cambios de humor, irritabilidad. Este tipo de situaciones van a reflejarse en síntomas físicos, como por ejemplo, pues dolores de cabeza, que aquí es en donde vamos a entrar un poquito en materia, ¿sí? Pero además de eso, va a haber otros tipos de síntomas que tienen que ver con el aparato digestivo, con náuseas, mareos, con diversas sensaciones que pueden ser somatizadas, puede ser algo que nuestra propia mente nos esté jugando
y generar más síntomas de algo que realmente nos esté sucediendo. Y bueno, en la conducta, pues nos va a afectar muchísimo también en nuestra alimentación, como bien comentamos, en la calidad y la cantidad del sueño, así como también, bueno, cuestiones de aislamiento, ¿no? De por sí ya esta situación, pues nos requiere que nosotros guardemos una distancia de salud ante el entorno social. Pero bueno, esto también puede provocar que nosotros nos encerremos, ¿verdad?, en nuestra mente y no nos comuniquemos de una manera más adecuada, ¿sí? Además de que también se pueden acrecentar pues algunas adicciones, lo cual también es terrible, no solamente para la salud en general, sino para el tema que estamos tocando el día de hoy. Y bueno, algunos hábitos, ¿sí? Algunos hábitos nocivos, como puede ser morder objetos, morder las uñas o algo que también se relaciona con nuestra área. Entonces, sin duda, como podemos observar, varios de estos efectos del estrés ante este panorama en el cual estamos inmersos actualmente, pues tiene que ver muchísimo con la salud bucal, tiene que ver muchísimo con la salud de nuestras articulaciones, en especial la articulación temporomandibular, esta articulación que es muy compleja y que sin ella, bueno, no podríamos pues alimentarnos adecuadamente. Vamos a ver cómo puede interferir en esos factores, ¿sí? Entonces, la temática es si los desórdenes temporomandibulares se pueden acrecentar con el estrés emocional. Como vemos en los antecedentes, efectivamente, esa situación de falta de sueño en la calidad, en la cantidad, este distanciamiento social que estamos, este confinamiento, esta situación de que estamos rompiendo de un momento a otro, de manera súbita, rompimos nuestro estilo de vida. Entonces, estas manifestaciones tienen un impacto muy importante ya en esta situación de la articulación temporomandibular de los músculos con los cuales nosotros pues podemos ejercer la masticación, la fonación, la deglución, ¿sí? Es decir, nuestras necesidades básicas, que es una adecuada masticación y por lo tanto una buena nutrición. Entonces, ya los desórdenes temporomandibulares tienen mucho tiempo que se están estudiando, no es algo nuevo. ¿Por qué? Porque nuestra vida cotidiana, desde que tenemos la aparición de las grandes urbes, desde que ya hay responsabilidades de todo tipo, pues este es un factor, no es el único, ¿sí? Veremos que una esto desde el año 1934, de 1934 de Kosten, en quien afirma, ¿no?, que tenemos una serie de alteraciones en las articulaciones, en los músculos, los cuales van a generar una función anormal o incompleta, una función deteriorada de esta articulación y de todo el complejo neuromuscular que lo compone. Así como también, pues vamos a ver que tiene que ver con cuestiones auditivas, tiene que ver con diferentes tipos de maloclusión, es decir, la mala posición de los dientes, y también pueden aparecer algunos síntomas como ruidos en el oído, como zumbidos, que lo conocemos como tinnitus, algún tipo de dolor que puede concentrarse en el oído, en la zona lateral de la cabeza, en la zona mandibular. También es un dolor que se puede llegar a manifestar en los músculos de cabeza y cuello, ¿sí? Entonces, los trastornos temporomandibulares pues pueden alterar de una manera importante nuestra salud. A nivel mundial, pues es una situación muy frecuente, ¿sí? Encontramos en muchos reportes en la literatura, hay una gran infinidad de datos, pero en una serie de revisiones se puede encontrar del 70 al 75% de la población mundial
que puede llegar a presentar alguno de los síntomas que hemos platicado, ¿sí? Esto pues va a aparecer en adolescentes, en adultos jóvenes, principalmente es cuando esto se va a manifestar de una manera inicial, pero que puede proseguir por varias décadas, ¿sí? O por el resto de la vida. Eh, claro, ya conforme va avanzando la edad, este tipo de padecimientos pues van a presentarse de una manera menos frecuente, ¿sí? A veces puede ser algo temporal que pues seguramente tendrá que ver con muchas cuestiones de tipo psicosocial, es decir, la adolescencia, el empezar a adquirir responsabilidades, el tener actividades ya cada vez más, en mayor cantidad en nuestro día a día. Entonces, es por eso que en esa edad en la cual estamos muy productivos, podemos llegar a presentar con mayor frecuencia este tipo de trastornos temporomandibulares. Y bueno, en el país, pues no cantamos mal las rancheras, ¿verdad? Aquí encontramos algunos datos, ¿sí? Que nos acercan a esta situación, tal vez no tan alta, justamente, tal vez porque, pues nosotros tenemos una gran diversidad de población, tanto en grandes urbes, sí, como las grandes ciudades que componen nuestro país. Vamos a tener ciudades con menor población y una gran cantidad también de población rural, en la cual, bueno, pues seguramente, como si hiciéramos algunos estudios, veríamos que tal vez el nivel de estrés va a variar dependiendo de la población, dependiendo de sus actividades, dependiendo también de sus necesidades socioeconómicas, de su situación socioeconómica, de sus necesidades sociales y demás. Entonces, realmente es interesante ver cómo, bueno, pues al menos casi uno de cada dos personas llega a padecer este tipo de trastornos. En el caso, por ejemplo, de pacientes jóvenes, como se ve en este reporte, son pacientes tratados ortodónticamente o con brackets para quienes no son odontólogos, ¿verdad? Y que están escuchando esta plática. Vamos a observar que uno de cada tres llega a presentar tiene un dolor de oído o que va a tener un dolor muscular, un virito, o que tal vez al momento de la masticación escuchen algunos ruidos al movimiento de esa articulación, es decir, alguno de estos tipos de síntomas. ¿Qué quiere decir? Que aquí se está tomando en cuenta, por ejemplo, personas que no tienen una posición adecuada o una correcta oclusión de sus dientes. Este es uno de los factores, ¿sí? Entonces estamos añadiendo al estrés, también estamos añadiendo que un factor puede ser la malposición dental. Entonces, como vemos, esto cada vez va teniendo más orígenes. También vamos a revisar que no solamente tiene que ver la cuestión dental, sino que también tienen que ver los músculos, las articulaciones, cuestiones ortopédicas, cuestiones hormonales, ¿sí? En el caso de las chicas, pues van a tener también una situación particular que va a aumentar pues la prevalencia o la aparición de este tipo de trastornos. Entonces, de esas personas que presentan algún tipo de trastorno, aquí podemos observar que un 26% de esas personas va a presentar dolor muscular, ¿sí? Es decir, que ese es uno de los síntomas que van a ser que tengan un dolor en diferentes áreas que tenga que ver con los músculos de la masticación, ya sea con los músculos maceteros, en esta parte lateral de la mandíbula, con los músculos temporales, que es esta parte lateral de la cabeza, en los músculos trapecios que tienen que ver con el cuello y parte de los hombros, con los esternocleidomastoideos, es decir, es una gran cantidad de músculos, los músculos que se encargan del cierre y también de la apertura de la mandíbula, es decir, una gran cantidad. Generalmente en la literatura vamos a encontrar que los músculos maceteros, pterygoideos, ¿sí? Son los que van a presentar una mayor incidencia o de respuesta de dolor en cuestión de este síntoma. Y claro, no
va a ser tampoco raro que los músculos de los hombros y del cuello, pero esto será en un menor porcentaje. Esto también puede ser por situaciones laborales. Por ejemplo, en el caso de nosotros, como odontólogos, tenemos una situación postural que puede llegarse a comprometer si es que no contamos con los implementos adecuados para la atención de nuestros pacientes, como pues es la magnificación, el uso de lupas de magnificación que nos van a mejorar la postura. Con esto vamos a aliviar mucha tensión en esos músculos de cabeza y cuello. En el caso de la vida diaria, por ejemplo, yo tuve una paciente, como un ejemplo, que ella se dedicaba a la costura. Entonces, por mucho tiempo, a pesar de que es una paciente muy joven, y bueno, era más joven aún cuando la tenía en su momento, pues ella presentaba justamente toda esta serie de situaciones, un dolor muscular que iba de la parte lateral de la cabeza, que iba en la zona del cuello, zona de hombros, en el oído, tenía trastornos del sueño. Bueno, realmente también había una cuestión de tipo emocional muy importante. Entonces, los factores psicológicos también se tienen que atender. Hoy en día tenemos bien documentado en una gran cantidad de literatura, pues esta agudización de los trastornos de tipo psicológico que se están exacerbando de una manera importante, ¿sí? Entonces, también el tratamiento y hacer el tratamiento multi e interdisciplinario, pues va a abarcar otras áreas. Es decir, nosotros no vamos a poder resolver únicamente con esos tratamientos en la clínica dental, en la práctica odontológica, sino que tendremos que apoyarnos de otros especialistas, ¿sí? Dentro de nuestra misma área, pues nos vamos a apoyar con cirujanos maxilofaciales, nos vamos a apoyar con el protesista bucal, nos vamos a apoyar también con otras áreas, por ejemplo, con ortopedistas, si es una cuestión de postura, con especialistas en osteopatía integral. En lo particular, yo tengo mucha interconsulta con el área de osteopatía integral, ya que, bueno, no es una entidad independiente en nuestros músculos de cabeza y cuello y nuestras articulaciones. Entonces, como vemos, gran cantidad de situaciones que están alrededor de esta problemática. Y bueno, ¿cuál va a ser la manera en que vamos a prevenir estos temas? Bueno, esto está muy bien documentado, ¿sí? En muchos aspectos. En cuestión de la clasificación, ¿sí? Ahorita vamos a retomar el tema de la prevención. En cuestión de los trastornos, de estas patologías, vamos a ver que existen diferentes tipos de manifestaciones que van a clasificar estos trastornos en los músculos masticatorios, ¿sí? Vamos a tener otras alteraciones que van a estar relacionadas con las alteraciones del complejo discocóndilo, ¿sí? Esto tiene que ver con la parte interna de nuestra articulación y que es la parte, digamos, como de mayor precisión, ¿no? Claro, todos los ligamentos, los músculos son importantes, pero estas alteraciones del disco y de los cóndilos tienen una situación muy, muy peculiar, ya que esta articulación es única en el cuerpo humano. Está compuesta, a diferencia de las articulaciones del tren inferior, por meniscos, ¿verdad? Como sería en las rodillas. En el caso de la articulación temporoangular, es un disco muy delgadito y que va a ser el que va a permitir una gran cantidad de movimientos sumamente complejos que no se repiten en ninguna otra parte del cuerpo humano. Si nosotros hacemos un movimiento de abrir y cerrar, de la masticación, de deglutir líquidos, de tragar alimentos, vamos a ver que esos pequeños movimientos van a estar participando activamente en esas estructuras, con la intervención de esas estructuras, y que sí se alteran en su forma, sí se alteran en la funcionalidad, pues esto va a tener signos muy interesantes que vamos a revisar. Los trastornos inflamatorios, bueno, pues son situaciones que van a representar dolor, ¿sí? Es decir, la inflamación puede ser tanto de la cápsula articular, que es justamente
lo que nosotros observamos en la imagen, esos ligamentos que van a conservar la integridad de la articulación, van a conservar todo este complejo articular de una manera pues saludable, y que al inflamarse van a manifestar dolor, ¿sí? Entonces, la inflamación tanto de la cápsula articular, de estos ligamentos, de los músculos, que pueden llegarse a inflamar por alguna situación ya mucho más avanzada, pues es un tipo de trastorno importante que se va a presentar no tan frecuentemente y no en la misma magnitud, ¿sí? Vamos a tener también como otra clasificación la hipomovilidad mandibular crónica, es decir, que tengamos una disminución en los movimientos de esta articulación que puede ser por diferentes causas. Puede ser por cuestiones musculares, puede ser por la misma articulación, puede ser por la aparición de cierto tipo de lesiones sumamente importantes que va a limitar estos movimientos. Entonces, este sería otro tipo de trastorno. Y también en el desarrollo. Es decir, esto puede ser por cuestiones congénitas, puede ser por algún tipo de accidente o un trauma, algo que haya afectado el desarrollo de esta articulación o de todo este complejo masticatorio, pues va a hacer que conforme el individuo siga creciendo, siga en su desarrollo, pues se afecte de una manera realmente importante. Y hay otras patologías, ¿sí? En la imagen vemos un tipo de tumor benigno que causa, pues, una alteración en la forma del cóndilo. Entonces, bueno, los tumores realmente no son tan frecuentes, ¿sí? Eh, Generalmente van a ser muy poco encontrados en la literatura y en los reportes clínicos, pero pues esto no puede dejar de ser una causa. Es por eso que es muy importante el diagnóstico, es muy importante el estudio del paciente en todos los aspectos. Desde la anamnesis, preguntarle al paciente cuánto tiempo lleva desarrollando esa limitación de movimiento, por ejemplo, o dolor, ¿sí? Con qué intensidad, si hay algún tipo de relación con algún evento, alguna caída, algún golpe. Es decir, es muy importante apoyarnos también de la imagenología, como en este caso, que es una tomografía axial computarizada. Vamos a tener otros métodos de diagnóstico como lo que va a ser básico, una radiografía panorámica, una radiografía de ATM a boca abierta, a boca cerrada, es decir, tener toda la información para poder identificar cada tipo de situación, ¿sí? Otra situación que es poco frecuente son las fracturas. Bueno, tal vez dependiendo, ¿no?, de la población, dependiendo de la edad, de las actividades, puede haber ciertos tipos de fracturas. Si eso lo vemos en el deporte, en deportes de contacto, pues eso puede ser tal vez más frecuente que nosotros que tenemos una vida menos violenta en ese sentido, ¿sí? Pero también puede ser un tipo de lesión que puede afectar de una manera pues muy importante, y que ya este tipo de alteraciones no se van a solucionar de una manera conservadora. Esto ya requerirá pues un estudio para resolverlo quirúrgicamente, ¿sí?, con la interdisciplina con estos cirujanos maxilofaciales, y hacer reconstrucciones de la misma articulación si es necesario, hacer algún tipo de prótesis. Bueno, son diferentes tipos de situaciones y de patologías que puede presentar la articulación temporomandibular. Y algo que es un poquito más frecuente en cierta edad, ¿verdad?, en cierta población, es la artritis, ¿sí? Y bueno, que va a ser también un efecto de la artritis reumatoide, y esto vamos a poder observar que es difícil de diagnosticar. Es decir, este tipo de entidad debe de identificarse al paciente con este tipo de antecedentes, obviamente con la anamnesis, con la exploración. Aquí vamos a fijarnos no únicamente en la cuestión bucal, sino que también tendremos que analizar otras estructuras como las articulaciones, las cuales van a ser muy evidentes
sobre todo en las manos, y que esto no en todos los pacientes con artritis reumatoide van a presentar la patología en la articulación, pero sí en la literatura se encuentra que aproximadamente un 50% de estos pacientes pueden presentar un trastorno en la articulación temporomandibular. Bueno, en la consulta, el dolor va a ser una de las causas principales por las cuales el paciente va a acudir a la atención odontológica. Es decir, eso es muy clásico, ¿no? Porque si no nos duele, como que no le damos tanta importancia, pero el dolor siempre va a ser un mecanismo de defensa que pues nos va a avisar que tenemos ahí un daño, que hay algo que no está bien, algo que no es normal. Eh, Otra situación puede ser la limitación de movimientos, es decir, que el paciente de repente ya no pueda mover con tanta libertad la boca, ¿sí? Y esto puede estar relacionado con diferentes situaciones, pero esto va a llevar al paciente a que su capacidad de masticación pues se vea comprometida, al igual que el dolor. Entonces, definitivamente estas situaciones son una causa principal de la consulta odontológica. También vamos a tener en cuenta que va a haber asimetría en los movimientos. En nuestro diagnóstico, no solamente vamos a observar la oclusión en una posición estática, es decir, que esté en una oclusión céntrica, que esté en un movimiento protrusivo o en alguna posición excéntrica, sino que vamos a valorar también el rango de movimiento, la amplitud de sus movimientos, tanto en apertura y cierre. Vamos a observar si al abrir y cerrar es un movimiento lineal o si tiene algún movimiento de zigzag, ¿sí? O si tiene un movimiento hacia uno de los dos lados de su mandíbula. Entonces, bueno, esto es importante. Y bueno, esto son algunos de los parámetros, ¿no? Puede haber muchos más que pueden llevar al paciente a la consulta, como la sensación de ruido en los oídos. Generalmente, los pacientes acuden primero con otras instancias, con el médico general o con el otorrinolaringólogo, porque sospechan que es una situación con su audición. Incluso puede verse disminuida la audición de estas personas. Pero que al revisar el especialista, al hacerle estudios y analizar a cada persona, pues no siempre va a tener un origen del oído propiamente dicha, ¿no? Como una otitis o demás, sino que será algo de origen odontológico. Entonces, generalmente, los otorrinolaringólogos son buenos referidores para con nosotros para poder solucionar este tipo de situaciones. Entonces, es algunas de las situaciones que llevan a la consulta. ¿Qué es lo que provoca este tipo de trastornos? Bueno, aquí son temas muy discutidos. En realidad, si revisamos la literatura, puede ser en algunos casos, como vemos aquí, el bruxismo, que es un tema muy, muy interesante, que a veces se relaciona como que causa el trastorno temporomandibular. Pero en algunos estudios no siempre es una constante. Todavía hay mucha discusión en cuanto a este tema, pero sí podemos saber que la hiperactividad de los músculos pues van a causar este exceso de presión en la articulación, van a causar contracturas musculares y por lo tanto síntomas, ¿no? Que van a tener que ver con el limitamiento de los movimientos, con que el tono muscular va a ser mucho más fuerte, la fuerza del paciente, las personas van a poder generar una gran cantidad de presión que también va a dañar pues a varias estructuras, dientes, músculos, articulaciones. Entonces, la hiperactividad muscular definitivamente es algo que va a provocar pues el origen de este tipo de trastornos de una manera importante. Como vemos el bruxismo, bueno, ¿qué es el bruxismo? Para quienes no están en nuestra área, pues es una entidad en la cual rechinamos o apretamos los dientes, generalmente en la fase profunda del sueño. ¿Sí? Hay bruxismo nocturno, que es el más intenso. En esta fase MOR, nosotros vamos a tener varios minutos
cuando estamos soñando que volamos, cuando estamos soñando cosas muy, muy locas, muy interesantes o muy padres, o alguna pesadilla peor, yo creo, ahí es cuando se generan movimientos involuntarios. Eso es algo que hace que la persona le sea muy difícil, ¿sí? Al paciente le sea muy difícil detectarlo, ¿sí? Porque, pues, es en esa parte importante, ¿no? Cada vez que tengamos periodos de sueño, de esa fase profunda del sueño o movimiento ocular rápido, pues tendremos estos episodios. Y claro, habrá un bruxismo diurno que será relacionado con algunas actividades. Si hablamos aquí de la Ciudad de México, epicentro del COVID-19 en nuestro país, bueno, pues ya nada más con estar aquí es un factor de que yo me despierto y ya no sé en qué momento va a aparecer por ahí alguien estornudando o tosiendo. Eso es algo consciente que puede generar que yo tenga un rechinamiento o apretamiento de la mandíbula. Otras actividades cotidianas, pues puede ser una persona que esté lidiando con el tráfico, ¿sí? Un taxista. Yo tuve un paciente, capitán de vuelos de Aeroméxico, ay, ya me metí un gol, mil disculpas, pero justamente él tenía muy consciente que durante el despegue y el aterrizaje genera una gran cantidad de tensión y él escuchaba, ¿no? Se daba cuenta cómo rechinaba los dientes. Entonces, son situaciones importantes que si no se controlan, pues pueden ir progresando de una manera importante. Bueno, las influencias hormonales, como comentábamos hace un rato, es también un tema en el caso de que hay estudios en los cuales en la población femenina esto se ve en un incremento. Por ejemplo, en el caso de la menopausia, en el caso de los ciclos menstruales y demás, hay estas situaciones hormonales van a alterar diferentes situaciones como el sueño y por lo tanto generar estrés, ¿sí? Y esto se va a ver reflejado en este tipo de instancias. También son temas así padrísimos, en el cual, bueno, se puede ver cómo estas estadísticas cambian dependiendo de la población que se esté estudiando o de nuestros pacientes. Es decir, si nuestro paciente está en una situación de tratamientos hormonales y demás, puede ser que esté presentando de manera temporal este tipo de manifestaciones o trastornos. Y bueno, obviamente, el factor que es el punto medular de esta charla, de este ratito platicando con ustedes, pues es el estrés emocional. Y el estrés emocional, pues vamos a ver que hay también toda una temática en cuestión del manejo del estrés, no referente a si vivimos en un lugar con muchos servicios, sino que tiene que ver con otro tipo de calidad y que eso es importante, ¿no? Bueno, los traumatismos, como observamos, bueno, pues sí, si me caigo de la bicicleta y me golpeo la zona de la mandíbula o si tengo alguna caída de otro tipo o alguna riña, que bueno, yo soy muy pacífico, entonces ese no sería mi caso, pero puede ser el caso de una persona que se dedique por deporte o por otra situación y que esté expuesto a traumatismos, ¿no? Fútbol americano, bueno, soccer, básquetbol, hay una gran cantidad de actividades, ¿no? Entonces, en nuestra historia clínica le vamos a preguntar a nuestro paciente, pues, este tipo de antecedentes, ¿no? Incluso no tuvo que haber sido un golpe en el área de cabeza y cuello, pudo haber sido una caída de una resbaladilla en la niñez, de un columpio, de un caballo, y que se golpeó el coxis, la columna vertebral, o que o por alguna situación tuvo algún tipo de trauma en cualquiera de las estructuras musculoesqueléticas, y esto puede generar a la larga, como estamos revisando, pues una condición que se manifiesta en músculos de cabeza y cuello por una cuestión de postura, por estos traumas que haya cambiado y demás, ¿no? Y bueno, los cambios degenerativos, como se ve en la imagen, bueno, pues hay una anquilosis en esta tomografía axial computarizada. Se observa esta unión de los cóndilos con de manera parcial del lado derecho, de manera casi imperceptible, completamente la unión en el cóndilo del lado contrario.
Y pues esto pues será una problemática, ¿sí? O algo que va a generar este tipo de trastornos. Entonces, la articulación temporomandibular, como vemos, es una articulación que tiene muchos componentes, ¿sí? Vemos una gran cantidad de músculos. Como comentábamos, los pterioideos son los que van a estar principalmente relacionados con síntomas, con los desplazamientos mandibulares, sobre todo en movimientos de lateralidad. Vamos a ver también que existe el disco articular, que es este elemento sumamente especial que permite esa libertad de movimientos. Y bueno, la cápsula articular, que en este caso no se observa, pues por la disección de estructuras y más, ¿no? ¿Qué músculos son los que van a estar relacionados? Pues definitivamente para la apertura o la depresión de la mandíbula, pues los pterioideos, los supraioideos y los músculos infraioideos. En la elevación de la mandíbula, temporales maceteros son, como mencionamos, músculos que van a estar también relacionados con los síntomas. Y en el aspecto de la protrusión, tenemos otros músculos como los pterioideos laterales, el pterioideo medial, los músculos maceteros. En el momento de hacer la retrusión, vamos a ver una gran actividad del músculo temporal y del macetero. El músculo temporal, como ustedes bien recuerdan, en ese momento de retrusión y de cierre es el que va a ubicar al cóndilo en la posición más equilibrada junto con los pterioideos en esta articulación, es decir, todos es una gran cantidad de conjunto de músculos y que en los movimientos de lateralidad, pues también vemos que el temporal y los pterioideos y maceteros intervienen, ya sea unos de una manera más activa, otros de una manera menos activa, pero de una manera, todos de una manera muy importante. Entonces, es importante el equilibrio de estos músculos en su función, en mantenerlos relajados. Vamos a ver que hay técnicas para esto. Hay cosas interesantes que están propuestas y obviamente tanto en la odontología como en otras áreas. Y bueno, estos síntomas que hemos estado revisando, pues se concentran principalmente en la zona mandibular, en la zona lateral de la cabeza y en la literatura vemos que se reporta con mucha frecuencia en la mañana. ¿Por qué? Porque durante la hiperactividad de los músculos del bruxismo nocturno, bueno, en la mañana siguiente, pues esos músculos correr unos 10 kilómetros, hubiéramos subido muchas escaleras, que el siguiente día estamos todos adoloridos. Bueno, así también los músculos tienen esa producción de lactato. También hay una situación de contractura muscular, que también puede haber inflamación. Es decir, puede haber una serie de situaciones que provoque ese dolor. La limitación de la apertura va a ser por diferentes causas. Hay que diagnosticar muy bien. Puede ser desde una situación de un tercer molar, una pericoronitis, ¿verdad? Algo que no tenga que ver con un trastorno de articulación temporomandibular, pero también puede ser, por ejemplo, como una anquilosis, es decir, ya una cuestión degenerativa. Dependiendo del tipo de anquilosis, va a ser lo poquito que puede abrir el paciente. Generalmente no va a poder generar movimientos laterales. En una anquilosis principalmente va a poder únicamente abrir y cerrar de una manera muy, muy limitada. Entonces, bueno, esto puede ser, o en el caso de una fractura, también se va a ver limitada la apertura, pero bueno, los trastornos, que es nuestro tema, tiene que ver con esa limitación, puede ser por la hiperactividad muscular. La desviación en apertura o cierre es lo que comentábamos, que al momento que el paciente abre o cierra, va a haber un movimiento que puede no ser lineal, es decir, no sea en un solo eje, sino que tenga una desviación hacia un lado o hacia ambos lados antes de abrir o al cerrar o en ambos movimientos. El dolor de oído, bueno, tiene que ver el dolor de oído de una manera muy importante con la inervación, que es otro tema, ¿verdad? Si habláramos de la anatomía con mucho detalle, pero la rama aurículo-temporomaceterina, pues es la que va a dar un auricular temporomaceterina, va a dar una situación muy especial
a esta entidad, puede llegar a ser un dolor muy agudo, tanto que pues es incapacitante, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con la opresión de estructuras que no deberían de estar ahí, es decir, cuando el movimiento de la mandíbula y la relación cóndilo-disco llega a perder armonía, llega a perder sincronía, y llamamos que hay un desplazamiento del disco articular, que es un tema preciosísimo, en el cual pues podríamos observar cómo este disco acompaña perfectamente todos los movimientos del cóndilo. Pero, por favor, es muy importante que tengan en cuenta que una articulación sana nunca debe de doler, no debe de doler el oído. Si hay un dolor de oído, quiere decir que ya tenemos un grado interesante de afectación en esa armonía de movimientos. Entonces, va a haber una opresión de estas estructuras y genera un dolor importante, que puede ser en diferentes grados, ¿no? De una baja, poca, mediana o muy alta intensidad. Los sonidos articulares vamos a percibirlos de diferentes maneras. Podemos hacerlo por medio de la auscultación, pero en la anamnesis generalmente el paciente va a manifestar que escucha un ruido al momento de masticar, ¿sí? Este ruidito, dependiendo del tipo de ruido, yo ya lo voy a poder auscultar, ¿sí? Y puedo utilizar incluso también la palpación, y eso es impresionante cómo al colocar nuestras manos a los costados de la articulación, vamos a sentir esas vibracioncitas, vamos a percibir esos movimientos dentro de la articulación, y bueno, y con esto puedes corroborar si es un desplazamiento del disco, si es un clic, si es así, un movimiento muy corto, un pop, ¿sí? O si es ya una alteración de la superficie articular, será como una crepitación, será un sonido más irregular y más largo. También, bueno, el dolor va a estar presente en varias áreas, eh, y bueno, principalmente la zona lateral de la cabeza, músculos de cabeza y cuello, nuca, puede ser también la parte frontal, ¿sí? No es una receta, el dolor puede ser diferente. Y bueno, estamos ya con unos pocos minutitos, vamos a acelerar un poquito más esta presentación para que podamos resolver algunas preguntas si es que las hubiera. Y bueno, el diagnóstico, como ustedes saben, requiere toda una serie de elementos, es decir, no solamente clínicos, ¿no? Es decir, tener muy en cuenta el origen de estas situaciones, imágenes, modelos montados en el articulador, palpación de los músculos. La palpación, pues hay muchas técnicas descritas por Åkesson, por Dawson, por una gran cantidad de autores, pero lo importante es no dejar de revisar ni una sola estructura anatómica, es decir, el músculo temporal en sus 3/3, el macetero en su base superficial y profundo, los tiroideos, ¿sí? Hacer una palpación importante que sea bilateral. Cuando estoy palpando la articulación temporomandibular y los músculos, lo voy a hacer de ambos lados para poder comparar el tono muscular, si presenta o no dolor. Si presenta dolor, créanme, no va a ser necesario que se lo pregunten al paciente. El paciente va a hacer la cara o definitivamente se va a quejar o se va a mover. Y entonces, bueno, pues voy a evitar volver a tocar esa zona porque puedo provocar más dolor. Entonces, bueno, esto es algo que es importantísimo de tener en cuenta. Y también hay técnicas, como observamos en la imagen, justamente a la altura por delante del tragus, de esta parte del oído, para palpar. Y también hay una técnica que es intraauricular. Introducimos muy ligeramente los índices y pedimos al paciente que haga movimientos de apertura y cierre. Con eso haremos un poquito de presión en la zona bilaminar y podremos determinar en dónde el paciente presenta dolor y determinar más o menos qué músculo o qué estructura es la que está implicada. De preferencia, medir la apertura para tener como una situación muy exacta de la situación del paciente.
Y bueno, la calidad de vida tiene mucho que ver, como les comentaba, en esta situación. Buscar siempre, no solamente pues tener un lugar con comodidades, o sea, no es el punto, sino realmente que nuestra calidad es que podemos dedicarle tiempo a nosotros mismos. Esta epidemia definitivamente nos ha llevado a tener esta situación importante, ¿no? De dedicarnos nuestro tiempo. Eh, Como otras manifestaciones clínicas que deben de revisar al momento de hacer el diagnóstico, es como esta situación que puede ser una relación de artritis reumatoide y que puede también manifestarse con desviación en los movimientos mandibulares. Obviamente también veremos alteraciones y afectaciones en el esmalte, en la dentina, en las estructuras. Veremos la aparición de fisuras, de fracturas, de desgastes sumamente importantes. A veces antes del desgaste puede haber unas pequeñas fisuras muy finitas, casi imperceptibles, ¿sí? Entonces hay que ser muy observadores al momento de revisar al paciente. No siempre vamos a encontrar algo ya tan marcado como esto, porque esto habla de algo ya muy crónico. Podemos encontrar afracciones, que son esas lesiones cervicales que no van a tener caries, esa es una de sus características. O pueden tenerlas, pero principalmente como el efecto es por una causa de fuerza muscular, entonces no tendrán caries. Ahora, hay algunos ejercicios, este me pareció muy interesante, porque se habla mucho de las guardas oclusales, se habla mucho de ajustes oclusales, que son otros temas también muy amplios. Se habla mucho sobre este tipo de terapias, ortodoncia, de rehabilitaciones bucales, protésicas, con prótesis fija, removible, implantes, pero se habla poco de la prevención. Entonces, ¿qué es lo que ayuda a prevenir este dolor en ese tipo de afecciones de desórdenes temporomandibulares? Bueno, pues vamos a tener algunos estudios como este tipo de ejercicios, y fíjense que tiene mucha lógica porque habla sobre la distensión muscular. En este caso, se utiliza, como ustedes pueden ver bien, el pulgar de una mano para apoyarnos del maxilar y los dedos de la mano contraria para bajar la mandíbula sin oponer resistencia y con eso sentir el estiramiento. Obviamente no lo voy a hacer de manera excesiva, lo voy a hacer con cuidado, como cuando hago estiramientos y elasticidad en el deporte, ¿sí? ¿Cómo se hizo este estudio? Bueno, estos pacientes hicieron este tipo de movimientos, hicieron estiramientos de los músculos masseteros, temporal principalmente, hicieron estiramientos de los músculos de cabeza y cuello en las diferentes posiciones, derecha, izquierda, adelante, atrás. También estiramiento de sus brazos hacia adelante, hacia arriba, hacia los lados. Y esto lo hacían con una frecuencia, ¿sí? Lo hacían 5 repeticiones de cada lado, bueno, que yo debería decir que 6 para que fueran cantidades equitativas, hablando de músculos antagonistas. Y estas 5 repeticiones a su vez lo hacían en 5 ciclos, cuando lo hacían antes de dormir y al despertar. Entonces encontraron que sí había una disminución significativa en los signos y los síntomas que presentaban los pacientes. Y bueno, como tratamientos, pues hay, como comentaba, diversos, dependiendo de la alteración. Vamos a encontrar que existen tratamientos principalmente conservadores. También existe la administración de fármacos, que es algo que hasta la fecha realmente pocas veces he utilizado. En lo particular, me gusta mucho apoyarme de tratamientos conservadores, cómo va a ser ajustes de guarda, remitir al paciente al ortodoncista, que el paciente lleve a cabo interconsulta con el osteópata, con el ortopedista, para que, bueno, nosotros tratemos de una manera integral. Recuerden, chicos, chicas, bueno, todo el mundo, todo el público que nos escucha, que este tipo de padecimientos son multifactoriales, no hay una receta para todos los pacientes, se tiene que hacer un estudio muy concienzudo de todo lo que se tiene que resolver e ir resolviendo paso a paso cada uno de estos elementos. Entonces, bueno, habrá tratamientos quirúrgicos, si así lo prefiere,
Y con esto, pues, yo agradezco muchísimo a mi alma mater, la Autónoma de Tlaxcala. Agradezco mucho la paciencia de todos ustedes. Y bueno, yo estaré aquí muy atento si es que hay alguna pregunta. No sé si la doctora Aurorita nos pueda decir cómo va esta situación. Pero muchas gracias a todos. Muchos saludos, de verdad, a todos los que dieron un tiempo para estar aquí. Es un tiempo de retos, es un tiempo de un nuevo mundo y de pues un gran aprendizaje que nos está dando esta situación. Entonces yo estoy muy contento, muy complacido por compartir con ustedes, muy honrado por la invitación. Espero que esta breve revisión pues haya sido útil, les haya despejado algunas dudas, les haya creado o ampliado otras y creado nuevas inquietudes. Pero sigamos muy activos, sigan mucho la página de la Facultad de Odontología de la Autónoma de Tlaxcala. Está viniendo gente con temas sumamente interesantes. Ayer el doctor Vera, bueno, nos tuvo una presentación sensacional. Y bueno, todos mis colegas y compañeros profesores que han participado, de verdad todos muy brillantes. A mí me enorgullece muchísimo y para mí es un honor muy grande. Así que muchos saludos, un fuerte abrazo a todos ustedes a la distancia y recuerden que la clave de estos retos es no parar. A veces la cuesta se inclina un poquito más, a veces es más difícil. Tomen un respiro, no se detengan. Esa es la clave, no detenernos y llegar hasta la cima y de ahí conquistar otras más. Esto va con todo el corazón del mundo para ustedes. Eh, Saben muy bien que esto es de una manera muy especial y con mucho cariño. Así que, pues muchas gracias. Hola. Eso está bien.